Una limpiadora atendió una llamada en holandés frente a un millonario. Él apenas levantó la mirada, pero al día siguiente, algo inesperado ocurrió, la mandaron llamar a la oficina principal. El ruido del despertador era como un taladro en los oídos de Mariana. Las 5 de la mañana otra vez. Con un movimiento automático, apagó la alarma y se quedó mirando el techo descascarado de su pequeño apartamento. Las sombras dibujaban figuras que parecían moverse con la luz tenue que se filtraba por la cortina gastada. Suspiró profundamente. Otro día más, otra oportunidad. Un día a la vez, se dijo mientras se levantaba con determinación, repitiendo el mantra que su abuela le había enseñado desde pequeña. En el baño, mientras el agua fría, porque la caliente hacía semanas que no funcionaba, le despejaba la mente, Mariana repasaba mentalmente su rutina diaria. Entrar al Hotel Emperador a las 6:30, limpiar las habitaciones de la tercera planta, los pasillos, ayudar en el comedor si hacía falta y salir a las 3. Después, 1 hora de transporte público hasta la biblioteca municipal donde podía utilizar los ordenadores para seguir con sus estudios de idiomas. Mariana era licenciada en lenguas extranjeras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hablaba inglés, francés, alemán y, su más reciente conquista, holandés. Había sido la primera de su clase, con menciones honoríficas, y durante un tiempo soñó con trabajar como intérprete en organismos internacionales. Pero la vida tenía otros planes. La enfermedad de su madre había consumido todos sus ahorros, y tras su fallecimiento, las deudas la obligaron a tomar el primer trabajo disponible. Así había llegado al Hotel Emperador, un establecimiento de 5 estrellas en la exclusiva zona de Polanco, en Ciudad de México. No era el trabajo que había soñado, pero pagaba las facturas. Y Mariana tenía un objetivo claro que la mantenía en pie cada mañana: ahorrar lo suficiente para tener estabilidad, para algún día formar una familia, para ser madre. Era su sueño más profundo, uno que guardaba como un tesoro en su corazón. Mientras se ponía el uniforme azul con ribetes blancos, Mariana miró las fotos que tenía pegadas en el espejo. Su madre sonriendo, ella en su graduación, y una imagen recortada de una revista, una mujer sosteniendo a un bebé. No necesitaba más motivación que esa. Pronto, susurró, tocando la fotografía con la punta de los dedos. El trayecto al hotel era largo, pero Mariana aprovechaba para escuchar sus lecciones de holandés a través de unos auriculares baratos. Las palabras fluían en su mente, formando oraciones, construyendo ideas. Se había enamorado de ese idioma después de conocer a un profesor visitante en la universidad, y aunque él había regresado a Ámsterdam, seguían en contacto. Él la ayudaba con sus estudios, corregía sus ejercicios, y le mandaba material para practicar. El autobús se detuvo frente al imponente edificio del Hotel Emperador. Con su fachada de cristal y mármol, era como un mundo aparte, un universo paralelo donde Mariana entraba cada día para ganarse la vida, pero donde nunca se sentía parte. «Buenos días, Roberto», saludó al guardia, un hombre mayor que siempre tenía una sonrisa amable para ella. «Buenos días, Marianita. ¿Lista para otro día?» «Como siempre», respondió ella con una sonrisa que ocultaba el cansancio. Al entrar por la puerta de servicio, el bullicio del personal ya preparando todo para el día la envolvió. Mariana fichó, recogió su carrito de limpieza y se dirigió a la tercera planta, su territorio asignado. Mariana. La llamó Sofía, la supervisora de limpieza, una mujer de mediana edad con gesto permanentemente severo. «Hoy tenemos habitaciones importantes en la tercera. El señor Vega está hospedado en la suite presidencial». El corazón de Mariana dio un vuelco. Todo el personal conocía a Bruno Duarte, el dueño del hotel. Un empresario millonario que había construido un imperio hotelero desde cero. El Hotel Emperador había sido su primera adquisición y, según los rumores, su favorito. Visitaba el hotel con frecuencia, pero rara vez interactuaba con el personal de limpieza. «Entendido», respondió Mariana con profesionalismo. «Me encargaré de que todo esté perfecto». Comenzó su rutina con la eficiencia de quien conoce cada rincón de su trabajo. Habitación tras habitación, limpiando, ordenando, dejando todo impecable.
Sus manos trabajaban mecánicamente mientras su mente viajaba a los países cuyos idiomas dominaba, imaginando cómo sería vivir allí, trabajar utilizando sus conocimientos. Cerca del mediodía, mientras limpiaba un pasillo cercano a la suite presidencial, vio cómo se abría la puerta y salía Bruno Duarte acompañado de dos hombres con trajes impecables. Mariana bajó la mirada, concentrándose en su trabajo. Había aprendido que la invisibilidad era una cualidad valorada en su posición. Bruno Duarte era exactamente como aparecía en las revistas, alto, con un físico que delataba horas de gimnasio, pelo negro con algunas canas en las sienes que le daban un aire distinguido. Y una presencia que llenaba cualquier espacio. Vestía un traje azul marino hecho a medida, sin corbata, con un aire casual pero elegante. Los hombres pasaron junto a ella sin mirarla, absortos en su conversación sobre inversiones y proyectos futuros. Mariana continuó con su trabajo, invisible como siempre. Pero algo en la actitud de Bruno Duarte le llamó la atención. No tenía la arrogancia que esperaba de alguien en su posición. Había algo en su mirada, una especie de melancolía contenida que no encajaba con la imagen de empresario exitoso que proyectaba. Cuando terminó con el pasillo, Mariana se dirigió al pequeño cuarto de servicio para reponer productos de limpieza. Su teléfono vibró en el bolsillo de su uniforme. Normalmente no lo consultaría durante el trabajo, pero había estado esperando una llamada importante. Era un mensaje de su profesor de holandés. Tengo buenas noticias. ¿Puedo llamarte en 10 minutos? Mariana miró la hora. Era su descanso para comer. Respondió rápidamente, por supuesto. Decidió tomar su almuerzo en una pequeña sala de descanso del personal que quedaba cerca de donde estaba. Con su fiambrera en las manos, se sentó junto a la ventana que daba a un pequeño patio interior del hotel. La soledad no le molestaba, de hecho, la apreciaba. Le permitía concentrarse en sus pensamientos, en sus planes. Estaba a mitad de su sencillo almuerzo cuando su teléfono sonó. El nombre de profesor Van der Linden apareció en la pantalla. Mariana respiró hondo y contestó. ¿Ayo? Saludó en holandés, con una sonrisa en los labios. Mariana. Godom J. Stem Teoren. Ik heb je wel dig Nieuwsburg J. Respondió la voz entusiasta de Pieter Van der Linden. La conversación fluyó en perfecto holandés. Mariana reía y respondía con soltura, su rostro iluminándose con cada palabra. No se dio cuenta de que la puerta de la sala se había abierto y que alguien había entrado. ¿Weet waar? Ben ik geslaagd voor het examen? Preguntó ella, emocionada, preguntando si realmente había aprobado el examen. Ja, met witsteken de cijfers. J. bent no officieel vloeiend in het Netherlands. Confirmó Pieter, informándole que había pasado con notas excelentes y que ahora era oficialmente fluente en holandés. La alegría invadió a Mariana. Después de meses de estudio, de madrugar para practicar antes del trabajo, de quedarse hasta tarde repasando gramática, finalmente había conseguido dominar el idioma a nivel profesional. Era un paso más hacia ese futuro que anhelaba, una herramienta más para algún día conseguir un trabajo acorde a su formación. Dank J.E. Pieter. Dit betekent zoveel voor mij. Agradeció con sinceridad, explicando lo mucho que significaba para ella. Fue entonces cuando, al girar la cabeza, se encontró con la mirada de Bruno Duarte, que permanecía de pie en la puerta de la sala, con una expresión de absoluta sorpresa en su rostro. Mariana se quedó helada. No estaba permitido utilizar el teléfono durante el horario laboral, y menos aún en espacios compartidos. Disculpe, señor Vega, dijo rápidamente, cambiando al español. Pieter, te llamo luego, añadió en español al teléfono. Pero Bruno Duarte no parecía molesto. De hecho, parecía intrigado. ¿Estabas hablando en holandés? Preguntó, entrando completamente en la sala. Mariana asintió, guardando rápidamente su teléfono. Sí, señor. Lo siento si he interrumpido algo. Ya me iba. No, no te vayas, dijo él, con un tono que era más una petición que una orden. ¿Dónde aprendiste a hablar holandés? Mariana dudó un momento.
No estaba acostumbrada a que alguien en la posición de Bruno Duarte se interesara por ella. En la universidad, señor. Soy licenciada en lenguas extranjeras. Algo en la expresión de Bruno cambió. Una mezcla de sorpresa y curiosidad apareció en sus ojos oscuros. ¿Y trabajas como personal de limpieza? La pregunta, aunque obvia, hizo que Mariana se tensara ligeramente. Había una historia detrás, una historia que no solía compartir, especialmente no con extraños, y menos aún con el dueño del hotel. La vida a veces toma caminos inesperados, señor Vega, respondió con diplomacia. Este trabajo me permite pagar mis facturas mientras continúo estudiando. Bruno asintió lentamente, como procesando la información. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, pero en ese instante su teléfono sonó. Lo sacó del bolsillo de su chaqueta, miró la pantalla y frunció el ceño. Tengo que atender esto, dijo con un tono que parecía casi una disculpa. Ha sido interesante conocerte. Mariana, señor. Mariana Hernández. Mariana, repitió él, como saboreando el nombre. Espero que podamos hablar en otra ocasión. Con un leve asentimiento, Bruno salió de la sala, dejando a Mariana confundida y con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Nunca había interactuado directamente con él, y ahora, en el espacio de 5 minutos, había mantenido una conversación y él sabía su nombre. Terminó rápidamente su almuerzo y volvió al trabajo, intentando no darle demasiada importancia al encuentro. Seguramente Bruno Duarte olvidaría el incidente tan pronto como se ocupara de sus asuntos millonarios. Pero no podía evitar que su mente divagara, preguntándose qué habría pensado el de ella. El resto de la jornada transcurrió sin incidentes. Mariana terminó sus tareas y fichó la salida puntualmente a las 3. Se cambió el uniforme por unos vaqueros y una blusa sencilla, recogió su bolso y se dirigió a la puerta de servicio. Hasta mañana, Roberto, se despidió del guardia. Hasta mañana, Marianita. Que descanses. El calor de la tarde le golpeó el rostro al salir. El contraste con el aire acondicionado del hotel era brutal. Mariana se colocó las gafas de sol y comenzó a caminar hacia la parada de autobús, pensando en las horas de estudio que la esperaban en la biblioteca. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no se dio cuenta de que un coche se detenía junto a ella hasta que escuchó que alguien la llamaba. Al girar la cabeza, se encontró con Bruno Duarte asomado a la ventanilla de un lujoso Range Rover negro. ¿Te diriges a algún lugar cercano?, preguntó con naturalidad, como si ofrecer transporte a empleados del hotel fuera algo habitual en él. Mariana se quedó momentáneamente sin palabras. La situación era tan surrealista que no sabía cómo reaccionar. Voy a la biblioteca municipal, respondió finalmente. Pero está bastante lejos, no quisiera molestarlo. No es molestia. Sube, te llevo. No era una orden, pero tampoco parecía una sugerencia que pudiera rechazar fácilmente. Con cierta vacilación, Mariana abrió la puerta del copiloto y subió al vehículo. El interior olía a cuero nuevo y a un perfume masculino sutil pero distinguible. Era un espacio tan ajeno a su realidad cotidiana que se sintió inmediatamente fuera de lugar. Bruno arrancó el coche y se incorporó al tráfico de Ciudad de México. Durante unos minutos, condujo en silencio. Mariana no sabía si debía iniciar una conversación o esperar a que él hablara. Finalmente, fue Bruno quien rompió el hielo. Entonces, ¿qué otros idiomas hablas además del holandés?, preguntó con genuino interés. Inglés, francés y alemán, respondió ella. Y por supuesto español, que es mi lengua materna. Bruno la miró brevemente, impresionado. 5 idiomas. Eso es notable. Gracias. Siempre he tenido facilidad para los idiomas. ¿Y qué haces en la biblioteca? Estudio. Intento mantenerme actualizada, practicar. Mariana dudó antes de continuar. Espero algún día poder trabajar como intérprete o traductora. Bruno asintió, pensativo. Es admirable que sigas estudiando después de una jornada completa de trabajo. Mariana no estaba acostumbrada a recibir cumplidos, especialmente no de alguien como Bruno Duarte. No sabía cómo responder,
así que simplemente agradeció el comentario con una leve sonrisa. El resto del trayecto lo hicieron hablando de temas generales, el tiempo, algunos lugares emblemáticos de la ciudad por los que pasaban, recomendaciones de Mariana sobre libros para aprender idiomas. Era una conversación sorprendentemente fácil, sin la tensión que ella habría esperado dada la diferencia de estatus entre ambos. Cuando llegaron a la biblioteca, Bruno detuvo el coche y se volvió hacia ella. «Ha sido un placer conocerte, Mariana». «Verdaderamente». Había algo en su tono, una sinceridad que la desconcertó. Por un momento, sus miradas se cruzaron. Los ojos de Bruno eran de un marrón profundo, con pequeñas motas ambarinas que solo se podían apreciar de cerca. Mariana sintió una extraña conexión, como si por un instante no fueran empleada y jefe, sino simplemente dos personas. «Igualmente, señor Vega», respondió, rompiendo el contacto visual y preparándose para salir del coche. «Bruno», corrigió él. «Puedes llamarme Bruno». Mariana asintió, aunque dudaba que fuera a tener otra oportunidad de dirigirse a él por su nombre de pila. «Gracias por el viaje, Bruno». Con un último gesto de agradecimiento, Mariana salió del coche y vio cómo se alejaba entre el tráfico. Se quedó allí un momento, procesando lo sucedido. Había algo en Bruno Duarte que no encajaba con la imagen del empresario despiadado que había imaginado. Parecía humano, accesible, casi vulnerable. Sacudió la cabeza, intentando despejar esos pensamientos. No debía hacerse ideas equivocadas. Probablemente mañana todo volvería a la normalidad, ella sería invisible de nuevo y él seguiría con su vida de millonario. Con esa certeza, entró en la biblioteca, dispuesta a aprovechar las horas de estudio antes de volver a su pequeño apartamento. Lo que Mariana no podía saber era que, mientras conducía de regreso al hotel, Bruno Duarte no podía dejar de pensar en ella. En esa mujer de mirada inteligente que hablaba holandés con fluidez mientras limpiaba habitaciones para ganarse la vida. En la dignidad con la que llevaba un uniforme que no hacía justicia a su formación. En la determinación que irradiaba cada uno de sus gestos. Esa noche, en la soledad de su suite presidencial, Bruno tomó una decisión. Al día siguiente, mandaría llamar a Mariana Hernández. No sabía exactamente para qué, pero sentía que debía hacerlo. Había algo en ella, una luz, una fuerza, que le resultaba magnética. Y él, un hombre acostumbrado a seguir su instinto en los negocios, decidió seguirlo también esta vez. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en un pequeño apartamento con paredes descascaradas, Mariana se preparaba para dormir. Dejó sobre la mesita de noche su cuaderno de ejercicios de holandés, marcado con correcciones y notas. Al lado, colocó su teléfono, configurado con la alarma para las 5 de la mañana del día siguiente. Otro día más, otra oportunidad. Lo que no sabía era que el día siguiente cambiaría el curso de su vida para siempre. En la habitación de hotel, Bruno se acercó al ventanal que dominaba la vista de Ciudad de México. Las luces nocturnas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, como estrellas caídas a la tierra. En algún lugar de ese mar de luces estaba ella, preparándose para otro día de trabajo duro, de estudio, de perseguir sueños que parecían siempre un poco fuera de su alcance. Mariana Hernández pronunció su nombre en voz baja. Sonaba bien en sus labios. Sonaba a posibilidad, a algo nuevo, a algo que ni siquiera sabía que estaba buscando hasta hoy. Mañana. Mañana la mandaría llamar y, bueno, eso ya lo decidiría entonces. Esa noche, ambos durmieron con una extraña sensación de anticipación, como si algo importante estuviera a punto de comenzar. La mañana llegó con la rutina habitual para Mariana. El despertador a las 5, la ducha fría, el trayecto en autobús escuchando sus lecciones de idiomas. Pero había algo diferente, una inquietud que no lograba identificar. ¿Sería por el encuentro con Bruno Duarte el día anterior? Se reprendió a sí misma por darle tanta importancia. Seguramente él ya habría olvidado el incidente. Entró al Hotel Emperador por la puerta de servicio, saludó a Roberto como cada mañana y se dirigió a fichar su entrada. Mariana. La llamó Sofía antes de que pudiera siquiera dejar sus cosas.
La señora Valverde quiere verte en su oficina. Ahora mismo. La señora Valverde era la directora de recursos humanos del hotel. El corazón de Mariana dio un vuelco. ¿Habría hecho algo mal? ¿Tendría que ver con haber utilizado el teléfono durante su descanso? ¿O quizá con haber aceptado el viaje con el señor Vega? Cualquiera que fuese el motivo, no podía ser bueno. Con el estómago encogido por los nervios, Mariana se dirigió a la oficina de recursos humanos, situada en la planta baja del hotel. Llamó suavemente a la puerta. Adelante, respondió una voz femenina desde el interior. Mariana entró con cautela. La señora Valverde, una mujer de unos 50 años con un impecable traje sastre, la observaba desde detrás de su escritorio con expresión indescifrable. Buenos días, señora Valverde. Me han dicho que quería verme. Sí, Mariana. Siéntate, por favor. El tono no parecía hostil, lo que tranquilizó ligeramente a Mariana. Tomó asiento frente al escritorio, con las manos entrelazadas sobre el regazo para que no se notara que temblaban levemente. Mariana, he recibido una solicitud bastante inusual esta mañana, comenzó la señora Valverde, mirándola fijamente. El señor Vega ha pedido específicamente que seas reasignada a nuevas funciones dentro del hotel. Mariana parpadeó, confundida. De todas las posibilidades que había imaginado, esta no estaba entre ellas. ¿Reasignada? Repitió. ¿A qué funciones? La señora Valverde consultó un papel sobre su escritorio. Al parecer, el señor Vega está impresionado con tus habilidades lingüísticas y considera que estás subutilizada en tu posición actual. Ha solicitado que se te ofrezca un puesto como asistente de relaciones internacionales en el hotel. Mariana se quedó sin palabras. ¿Asistente de relaciones internacionales? Era un puesto que ni siquiera sabía que existía en el hotel. No entiendo, logró articular finalmente. ¿Qué implica exactamente ese puesto? Trabajarías directamente con los huéspedes extranjeros, facilitando su comunicación, ayudando con traducciones, asistiendo en reuniones de negocios que se celebren en el hotel, explicó la señora Valverde. Es un puesto de nueva creación, diseñado específicamente para ti, según el señor Vega. La cabeza de Mariana daba vueltas. Era casi demasiado bueno para ser verdad. Un trabajo donde podría utilizar sus idiomas, donde su formación sería valorada. Y, por supuesto, continuó la señora Valverde, el salario sería acorde a las nuevas responsabilidades. Aproximadamente 3 veces lo que ganas actualmente. 3 veces su salario actual. Mariana sintió que le faltaba el aire. Con ese dinero podría dejar su pequeño apartamento, quizás incluso empezar a ahorrar seriamente para ese futuro que tanto anhelaba, para formar la familia que deseaba. No sé qué decir, murmuró. Sí, sería apropiado, respondió la señora Valverde con una leve sonrisa, la primera que Mariana le veía desde que trabajaba allí. El señor Vega no suele hacer este tipo de peticiones, y cuando las hace, espera que sean atendidas. Mariana asintió lentamente, todavía procesando lo que estaba sucediendo. Sí, por supuesto. Acepto. Excelente. En ese caso, ya no necesitarás esto, dijo la señora Valverde, señalando el uniforme de limpieza que Mariana llevaba puesto. Ve a cambiarte. En tu casillero encontrarás ropa más adecuada para tu nueva posición. Y luego dirígete a la suite presidencial. El señor Vega quiere hablar contigo personalmente para explicarte los detalles de tus nuevas funciones. Todo era tan repentino que Mariana apenas podía asimilarlo. Se levantó, agradeció mecánicamente a la señora Valverde y salió de la oficina sintiendo que flotaba. En el pasillo, se detuvo un momento, apoyándose contra la pared para recuperar el aliento. ¿Realmente estaba sucediendo esto? ¿O era uno de esos sueños vividos de los que despertaría en cualquier momento para encontrarse con su realidad habitual? Pero no era un sueño. Era real. Y mientras se dirigía a los vestuarios para cambiarse, Mariana no podía evitar preguntarse qué había visto Bruno Duarte en ella. Y más importante aún, ¿qué esperaba exactamente de ella? En su casillero,
como había dicho la señora Valverde, encontró ropa nueva, una falda negra elegante, una blusa de seda color crema y una chaqueta a juego con la falda. También había zapatos de tacón de su talla. Todo parecía hecho a medida, lo que resultaba un poco inquietante. ¿Cómo sabían su talla? ¿Y cuándo habían tenido tiempo de conseguir todo esto desde la conversación de ayer? Se cambió rápidamente, guardando su uniforme de limpieza en una bolsa. Mientras se miraba en el espejo del vestuario, apenas se reconocía. La mujer que le devolvía la mirada parecía alguien diferente, alguien con posibilidades, alguien con futuro. Con una mezcla de nerviosismo y excitación, Mariana se dirigió a la suite presidencial. Esta vez no utilizó los pasillos de servicio, sino los corredores principales, decorados con obras de arte y alfombras lujosas. Algunos huéspedes la miraron con curiosidad, probablemente preguntándose quién era esa mujer que caminaba con determinación pero con un leve toque de inseguridad. Cuando llegó a la puerta de la suite presidencial, dudó un momento antes de llamar. ¿Qué le diría a Bruno Duarte? ¿Cómo le agradecería sin parecer desesperada? Respiró hondo y llamó suavemente. La puerta se abrió casi inmediatamente, revelando a Bruno Duarte, impecablemente vestido con un traje gris y camisa blanca. Su expresión se iluminó visiblemente al verla. Mariana, dijo con una sonrisa. Por favor, pasa. Mientras Mariana entraba a la suite, no podía imaginar lo que le deparaba el futuro. No sabía que este era solo el comienzo de una historia que la llevaría mucho más lejos de lo que jamás había soñado. Una historia donde el amor surgiría en el lugar más inesperado, cambiando para siempre no solo su vida, sino también la de Bruno Duarte. Porque a veces, las oportunidades aparecen donde menos las esperas. Y a veces, una simple llamada telefónica en holandés puede ser el detonante de algo extraordinario. La suite presidencial del Hotel Emperador era más grande que todo el apartamento de Mariana. Al entrar, sus ojos recorrieron el espacio con asombro mal disimulado, los amplios ventanales que ofrecían una vista panorámica de Ciudad de México, los muebles de diseño, las obras de arte originales en las paredes. Todo respiraba lujo, pero con un toque de sobriedad que resultaba elegante en lugar de ostentoso. Bruno la observaba con una mezcla de diversión y curiosidad. ¿Primera vez en la suite presidencial?, preguntó, aunque la respuesta era obvia. Mariana asintió, aún abrumada por la situación. Nunca había entrado. Solo la había limpiado cuando no estaba ocupada. Pues bienvenida, dijo, señalando un sofá de cuero blanco junto a un ventanal. Siéntate, por favor. ¿Te apetece un café? Sí, gracias, respondió Mariana, sentándose en el borde del sofá, como si temiera estropearlo de alguna manera. Bruno se dirigió a una pequeña cocina integrada y preparó él mismo 2 tazas de café. No llamó al servicio de habitaciones, no pidió a nadie que lo hiciera por él. Ese pequeño gesto no pasó desapercibido para Mariana. El millonario dueño del hotel preparando café para una ex limpiadora. La situación parecía sacada de una película. Mientras Bruno manipulaba la cafetera, Mariana lo observó con más detalle. Los movimientos precisos de sus manos, la concentración en su rostro. Había algo curiosamente vulnerable en verlo realizar una tarea tan mundana. El traje impecable contrastaba con la acción cotidiana, y por un momento, Mariana pudo ver al hombre detrás del empresario multimillonario. ¿Cómo te gusta el café?, preguntó él, sacándola de sus pensamientos. Solo, sin azúcar, respondió ella. Bruno sonrió, como si esa respuesta le hubiera confirmado algo. A mí también, dijo, acercándose con las 2 tazas. Dicen que quien toma el café puro sabe enfrentar la realidad tal como es. Le ofreció una de las tazas y se sentó en un sillón frente a ella. Durante unos segundos, ambos bebieron en silencio, como si necesitaran ese momento para ordenar sus pensamientos. Supongo que te estarás preguntando por qué te he ofrecido este puesto, comenzó finalmente Bruno. Mariana levantó la mirada de su taza. La verdad es que sí. Hay muchas personas en esta ciudad con mi misma formación y más experiencia. Pero ninguna de ellas limpia habitaciones y habla holandés con fluidez, respondió él con sencillez. Eso dice mucho de ti, Mariana.
Habla de resiliencia, de capacidad de adaptación, de compromiso con tus objetivos aunque las circunstancias sean adversas. Son cualidades difíciles de encontrar y muy valiosas en el mundo de los negocios. Las palabras de Bruno, pronunciadas con genuina admiración, provocaron una mezcla confusa de emociones en Mariana. Orgullo, gratitud, pero también una cierta cautela. ¿Qué quería realmente este hombre de ella? Se lo agradezco, de verdad, dijo con sinceridad. Pero me gustaría saber exactamente qué implica este puesto. ¿Cuáles serían mis responsabilidades? Bruno dejó su taza sobre la mesa de centro y se inclinó hacia adelante con un entusiasmo que resultaba contagioso. El Hotel Emperador recibe huéspedes de todo el mundo. Empresarios, diplomáticos, artistas. Todos ellos vienen con necesidades específicas y a menudo con barreras idiomáticas. Quiero que seas el enlace entre ellos y el hotel. Que te asegures de que su estancia sea perfecta, que sus necesidades sean atendidas, que se sientan comprendidos. Mientras Bruno hablaba, sus ojos brillaban con la pasión de quien cree realmente en lo que dice. No parecía estar recitando un discurso ensayado, sino compartiendo una visión. Además, estamos expandiendo la cadena a Europa. Holanda es uno de nuestros mercados objetivo. Tu dominio del idioma sería invaluable en las negociaciones. Mariana asintió lentamente, procesando la información. El puesto sonaba fascinante, exactamente el tipo de trabajo para el que se había formado. Parece un puesto con muchas responsabilidades, observó. Lo es. Pero creo que estás más que capacitada. Ayer, mientras hablábamos en el coche, mencionaste que querías ser intérprete o traductora. Este puesto combina ambas facetas, además de añadir un componente de relaciones públicas que podría abrirte muchas puertas en el futuro. Había algo en la forma en que Bruno hablaba de futuro que resonaba con los propios sueños de Mariana. Por primera vez en años, sentía que sus metas podían estar a su alcance. Que la vida no era solo sobrevivir día a día, sino que podía realmente avanzar. ¿Cuándo empezaría? Preguntó, y la determinación en su voz dejó claro que había tomado una decisión. Voy mismo, si te parece bien, respondió Bruno con una sonrisa. De hecho, hay un grupo de inversores holandeses llegando esta tarde. Pensé que podrías acompañarme a recibirlos como tu primera tarea oficial. El corazón de Mariana dio un vuelco. Todo estaba sucediendo tan rápido. Voy. Pero no estoy preparada, no sé los protocolos, no. Lo harás bien, la interrumpió Bruno con una confianza que resultaba casi contagiosa. Solo necesitas ser tú misma. Tu forma de hablar el idioma, tu educación. Todo eso no se puede enseñar en unas horas. El resto lo aprenderás sobre la marcha. Mariana respiró hondo. Era una oportunidad que no podía dejar pasar, por mucho que la asustara. De acuerdo, dijo finalmente. Lo haré. La sonrisa de Bruno se ensanchó, iluminando todo su rostro. Sabía que dirías que sí. Tienes algo especial, Mariana. Una determinación. Lo vi ayer en tus ojos. Hubo algo en la forma en que lo dijo, en la intensidad de su mirada, que hizo que Mariana sintiera un leve calor subiendo por sus mejillas. Bruno Duarte no la miraba como un jefe mira a una empleada. La miraba como un hombre mira a una mujer que le intriga, que despierta algo en él. Para romper el momento, que de pronto se había vuelto extrañamente íntimo, Mariana cambió de tema. Entonces, ¿qué debo saber sobre estos inversores holandeses? Durante la siguiente hora, Bruno le explicó los detalles de la visita. Los inversores estaban interesados en financiar la expansión del Hotel Emperador en Ámsterdam, pero había algunos aspectos culturales que podrían complicar las negociaciones. La tarea de Mariana sería actuar como intérprete, pero también como mediadora cultural, asegurándose de que no hubiera malentendidos. Y después de la reunión, los llevaremos a cenar al restaurante del hotel, concluyó Bruno. Ahí es donde realmente se cierran los negocios, en las conversaciones informales. Mariana asintió, absorbiendo toda la información. Sentía una mezcla de nerviosismo y excitación. Era una responsabilidad enorme, pero también una oportunidad única. Lo entiendo.
Haré mi mejor esfuerzo. Estoy seguro de ello, respondió Bruno, mirando su reloj. Ahora, si me disculpas, tengo una reunión en 20 minutos. Elena, mi asistente personal, te mostrará tu oficina y te pondrá al día con todo lo que necesites saber. Se levantó, y Mariana hizo lo mismo. Por un momento, se miraron, y algo indefinible pasó entre ellos. Una conexión, un entendimiento tácito de que ambos estaban embarcándose en algo que podría cambiar sus vidas. Gracias por esta oportunidad, dijo Mariana con sinceridad. No la desperdiciaré. No lo harás, respondió él con una confianza absoluta. Te veré a las 4 en el lobby para recibir a los inversores. Con un último asentimiento, Bruno la acompañó hasta la puerta de la suite, donde una mujer de unos 40 años, elegantemente vestida, esperaba con una tableta en la mano. Elena, ella es Mariana Hernández, nuestra nueva asistente de Relaciones Internacionales. Por favor, muéstrale todo lo que necesita saber. Elena, con una expresión profesional pero amable, asintió. Por supuesto, señor Vega. Señorita Hernández, si me acompaña. Mariana siguió a Elena a través de los lujosos pasillos del hotel, hacia lo que sería su nueva oficina. Mientras caminaba, no pudo evitar pensar en cómo había cambiado su vida en apenas 24 horas. De limpiar habitaciones a tener su propia oficina. De ser invisible a ser valorada por sus conocimientos. De luchar por sobrevivir a tener una verdadera oportunidad de prosperar. Y todo por una llamada telefónica en holandés. La oficina de Mariana era pequeña pero elegante, con un escritorio de madera oscura, un ordenador de última generación y una ventana con vista a un jardín interior del hotel. Era más de lo que jamás había tenido en un entorno laboral. Elena le explicó los protocolos básicos, le mostró cómo funcionaba el sistema informático del hotel, y le entregó una tarjeta de acceso que le permitía entrar a áreas restringidas. También le dio un teléfono móvil corporativo. El señor Vega insistió en que tuvieras acceso completo a todos los sistemas, comentó Elena con un tono que sugería cierta sorpresa. Normalmente, los nuevos empleados tienen un periodo de prueba con acceso limitado. Mariana no supo qué responder a eso. Era evidente que Bruno Duarte había depositado una confianza inusual en ella, lo que aumentaba tanto su determinación de no defraudarlo como su curiosidad acerca de sus motivos. Elena se atrevió a preguntar, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Depende de la pregunta, respondió ella con una sonrisa cautelosa. ¿Cómo es trabajar para el señor Vega? ¿Es siempre así de impulsivo? Elena pareció considerar la pregunta por un momento. El señor Vega es complejo, respondió finalmente. Es increíblemente inteligente y tiene un instinto infalible para los negocios. Puede ser exigente, sí, pero también justo. Y aunque no lo parezca, es una persona profundamente leal. Si ganas su confianza, te defenderá contra viento y marea. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto más compartir. Lo que no es común es verlo tan interesado personalmente en un nuevo empleado. Habitualmente delega esas decisiones en recursos humanos. Debes de haberle impresionado mucho. Mariana sintió de nuevo ese calor en las mejillas. ¿Qué veía exactamente Bruno Duarte en ella? Gracias por tu sinceridad, dijo, intentando mantener un tono profesional. De nada. Y si necesitas cualquier cosa, mi oficina está al final del pasillo, respondió Elena con una sonrisa más relajada. Ahora te dejaré que te familiarices con todo. Recuerda, a las 4 en el lobby. Cuando Elena se fue, Mariana se dejó caer en la silla de su nueva oficina, todavía procesando todo lo sucedido. Sacó su teléfono personal y vio varios mensajes de Pieter, su profesor de holandés, preguntándole qué había pasado después de que cortaran abruptamente la llamada el día anterior. Con dedos temblorosos por la emoción, le escribió, no vas a creer lo que ha pasado. El dueño del hotel me escuchó hablar en holandés y me ha ofrecido un puesto como asistente de relaciones internacionales. Empiezo hoy mismo. La respuesta no tardó en llegar, increíble. Felicidades. Sabía que tus habilidades lingüísticas te abrirían puertas, pero no esperaba que fuera tan rápido. Estoy muy orgulloso de ti.
Mariana sonrió al leer el mensaje. Pieter había sido más que un profesor para ella, había sido un mentor, un apoyo constante durante sus estudios. Fue él quien la animó a continuar aprendiendo idiomas incluso cuando las circunstancias la obligaron a trabajar como limpiadora. Las siguientes horas pasaron volando. Mariana se dedicó a estudiar toda la información disponible sobre los inversores holandeses, a repasar términos específicos del sector hotelero en holandés, a prepararse para cualquier eventualidad que pudiera surgir durante la reunión. A las 3:30 se dirigió al baño para refrescarse y asegurarse de que su aspecto era profesional. El reflejo en el espejo le devolvió la imagen de una mujer que apenas reconocía, elegante, con un aire de confianza que nunca antes había visto en sí misma. Se permitió un momento de orgullo. Lo había conseguido. Después de años de esfuerzo, de sacrificio, estaba finalmente utilizando su formación en un trabajo que le apasionaba. A las 4:05, Mariana ya estaba en el lobby del hotel, intentando controlar los nervios. A pesar de su preparación, no podía evitar sentir cierta ansiedad. ¿Y si cometía algún error? ¿Y si defraudaba la confianza que Bruno había depositado en ella? Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de Bruno, impecable en un traje azul marino que parecía haber sido diseñado específicamente para él. Se acercó con una sonrisa que transmitía una mezcla de profesionalidad y algo más, algo personal que Mariana no acababa de identificar. ¿Lista?, preguntó, deteniéndose a su lado. Eso creo, respondió ella con honestidad. Estarás perfecta, aseguró él. Solo recuerda, estos hombres son duros en los negocios, pero también valoran la autenticidad. No intentes impresionarlos demasiado, sé tú misma. Había algo en la forma en que Bruno la miraba, una calidez que iba más allá de la relación jefe-empleada, que la desarmaba y a la vez le daba fuerzas. Por un momento, se preguntó si él era consciente del efecto que causaba en ella. Ahí están, dijo Bruno, mirando hacia la entrada del hotel. Un grupo de 3 hombres de mediana edad, vestidos con trajes oscuros y expresiones serias, acababa de entrar en el lobby. Bruno se adelantó para recibirlos, con Mariana siguiéndolo de cerca. Welkom in Hotel Emperador, Eren, saludó Bruno en un holandés claramente ensayado, antes de cambiar al inglés. Welcome to Mexico City. I hope your flight was comfortable. Los hombres respondieron cordialmente, también en inglés. Bruno hizo un gesto hacia Mariana. Gentlemen, I'd like to introduce you to Mariana Hernández, our International Relations Assistant. She will be our interpreter today. Mariana speaks fluent Dutch. Mariana dio un paso adelante, con una sonrisa profesional. Goedemiddag, Eren. Het is een genoegd ontmoeten. Ik hoop dat you reis aangenaam was, dijo con fluidez, dándoles la bienvenida y esperando que su viaje hubiera sido agradable. Los rostros de los holandeses se iluminaron con sorpresa y aprecio. Uno de ellos, el que parecía ser el líder del grupo, respondió en holandés. Wat een aangename verrassing om iemand te vinden die onze taal zo goed spreekt in México, comentando lo agradable que era encontrar a alguien que hablara tan bien su idioma en México. La reunión se desarrolló en la sala de conferencias del hotel. Durante 2 horas, Mariana tradujo con precisión y fluidez las complejas negociaciones sobre porcentajes de inversión, plazos de construcción y detalles legales. No solo traducía las palabras, sino que añadía matices culturales que ayudaban a ambas partes a entenderse mejor. En varias ocasiones, captó miradas de aprobación de Bruno, lo que aumentaba su confianza. Se sentía en su elemento, utilizando sus habilidades, aportando valor. Era una sensación intoxicante después de años sintiéndose subutilizada. Cuando la reunión formal terminó, el grupo se trasladó al restaurante del hotel para la cena. El ambiente se volvió más relajado, y la conversación derivó hacia temas más personales. Uno de los holandeses preguntó a Mariana cómo había aprendido el idioma. Ik studeer de talen aan de universiteit en het geluk en Nederlandse professor te vendie mich inspireerde, explicó ella. Contando que había estudiado idiomas en la universidad y había tenido la suerte de tener un profesor holandés que la inspiró. En Warburg te borda tu big dit hotel kwam.
Preguntó otro, interesado en saber dónde había trabajado antes. Mariana dudó un momento. ¿Debía mencionar que hasta esa misma mañana había sido parte del personal de limpieza? Antes de que pudiera decidir, Bruno intervino. Mariana is nieuw in ons team, maar haar talent is onmiskenbaar, dijo en un holandés básico pero comprensible, indicando que Mariana era nueva en el equipo pero que su talento era indiscutible. La mirada que le dirigió estaba cargada de significado. No estaba avergonzado de su pasado, simplemente la estaba protegiendo de preguntas incómodas. Mariana le agradeció con una leve sonrisa. La cena continuó en un tono cordial. Los holandeses, claramente impresionados por la fluidez de Mariana en su idioma, se mostraron cada vez más abiertos y amistosos. Al final de la velada, el acuerdo estaba prácticamente cerrado, con solo algunos detalles legales por afinar. Cuando los inversores se despidieron, cerca de las 11 de la noche, el líder del grupo estrechó la mano de Mariana con especial calidez. "Het was een genoegen om met u te werken. Ik kijk ernaar om wie te zien wanneer we terugkomen", expresó, diciendo que había sido un placer trabajar con ella y que esperaba volver a verla cuando regresaran. "Het genoegen was heel meer zich. We de reis terug naar Nederland", respondió ella, deseándoles un buen viaje de regreso a Holanda. Cuando los holandeses se marcharon hacia los ascensores, Bruno y Mariana se quedaron solos en el vestíbulo del restaurante. Había una sensación de triunfo compartido entre ellos, una complicidad nacida del éxito conjunto. "Lo has hecho extraordinariamente bien", dijo Bruno con admiración genuina. "No solo tu holandés, sino tu capacidad para navegar entre dos culturas de negocios tan diferentes. Les has gustado, y eso es medio camino andado para cerrar el trato". Mariana sintió una oleada de satisfacción. Después de años sintiendo que su formación había sido en vano, que sus habilidades se desperdiciaban, finalmente alguien las valoraba. "Gracias por darme esta oportunidad", respondió con sinceridad. "Ha sido liberador poder utilizar mis conocimientos así". Bruno la miró de una manera que hizo que su corazón se acelerara ligeramente. "¿Te apetece tomar algo?". "Para celebrar el éxito de tu primer día", sugirió, señalando hacia el bar del hotel. Mariana dudó. No estaba segura de si era apropiado tomar una copa con su jefe después del horario laboral. Pero la sonrisa de Bruno, desprovista de cualquier pretensión o carga, la convenció. "Una copa", accedió. "Ha sido un día intenso". Se dirigieron al bar, un espacio elegante con iluminación tenue y música de jazz de fondo. Se sentaron en una mesa apartada, lejos de miradas curiosas. "¿Qué te apetece?", preguntó Bruno. "Un vino blanco, si hay", respondió ella. Bruno hizo un gesto al camarero y pidió un vino blanco para Mariana y un whisky para él. Cuando le sirvieron las bebidas, levantó su copa en un brindis. "Por los nuevos comienzos", dijo, mirándola a los ojos. "Por los nuevos comienzos", repitió ella, con una sonrisa que venía directamente del corazón. Bebieron en silencio por un momento, dejando que la tensión del día se disipara gradualmente. Había algo extrañamente íntimo en compartir ese momento, como si fueran viejos amigos en lugar de jefe y empleada que apenas se conocían. "¿Puedo preguntarte algo personal?", dijo Bruno de repente. Mariana asintió, aunque con cierta cautela. "Ayer mencionaste que la vida a veces toma caminos inesperados. ¿Qué camino esperabas tomar?". La pregunta era profunda, pero no invasiva. Había genuino interés en los ojos de Bruno. Mariana dio un sorbo a su vino, considerando su respuesta. Soñaba con trabajar como intérprete para organismos internacionales. Viajar por el mundo, ayudar a que personas de diferentes culturas se entendieran, comenzó. "Pero mi madre enfermó durante mi último año de universidad. Una enfermedad larga y costosa. Después de su fallecimiento, quedé con deudas enormes. El trabajo de limpiadora fue lo primero que encontré, y pagaba lo suficiente para sobrevivir mientras intentaba saldar lo que debía". Bruno la escuchaba con una atención absoluta, como si cada palabra fuera importante. "Lo siento. Perder a un ser querido y además quedar en una situación económica difícil, debe haber sido durísimo.
Lo fue, admitió ella. Pero me enseñó mucho. Sobre la vida, sobre mí misma, sobre lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa?, preguntó él, con una curiosidad que parecía nacida de sus propias reflexiones internas. Mariana lo pensó un momento. La perseverancia. La dignidad. Y tener un propósito que vaya más allá de uno mismo. La respuesta pareció resonar profundamente en Bruno. Asintió lentamente, como si hubiera encontrado en sus palabras algo que llevaba tiempo buscando. ¿Y cuál es tu propósito, Mariana?, preguntó en voz baja, casi íntima. Ella dudó. Su sueño de ser madre, de formar una familia, era algo profundamente personal que rara vez compartía. Pero había algo en la mirada de Bruno, una vulnerabilidad que raramente mostraba, que la invitaba a ser honesta. Algún día, cuando tenga estabilidad, me gustaría formar una familia, dijo finalmente. Tener hijos. Ofrecerles las oportunidades que yo no tuve. Bruno pareció sorprendido, pero no de forma negativa. Más bien, como si no hubiera esperado esa respuesta. Es un propósito hermoso, dijo con suavidad. Y ahora, con tu nuevo puesto, quizás esté más cerca de lo que imaginas. La manera en que lo dijo, con una calidez genuina, hizo que Mariana sintiera una conexión con el que iba más allá de lo profesional. Había algo en Bruno Duarte, una profundidad bajo la superficie de empresario exitoso, que la intrigaba cada vez más. ¿Y tú?, se atrevió a preguntar. ¿Cuál es tu propósito? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Por un momento, Bruno pareció casi vulnerable, como si nadie le hubiera preguntado eso en mucho tiempo. Construí este imperio hotelero desde cero, ¿sabes?, comenzó, casi reflexionando en voz alta. Cada hotel, cada inversión, cada decisión, todo tenía un propósito claro, demostrar que podía hacerlo. Que el chico de un barrio humilde de Oaxaca podía llegar a lo más alto. Hizo una pausa, mirando su whisky como si contuviera respuestas. Pero últimamente me he estado preguntando si eso es suficiente. Si acumular éxitos y propiedades es realmente un propósito o solo una forma de llenar un vacío. La confesión, tan inesperada como sincera, dejó a Mariana sin palabras por un momento. Nunca habría imaginado que alguien como Bruno Duarte pudiera sentirse incompleto en algún sentido. Creo que todos nos hacemos esas preguntas en algún momento, respondió finalmente. Y no creo que haya respuestas fáciles. Bruno la miró con una mezcla de gratitud y algo más profundo, algo que hizo que el corazón de Mariana diera un vuelco. Sabes, Mariana, cuando te vi ayer hablando en holandés, vi a alguien que no se había rendido a pesar de las circunstancias. Alguien que seguía luchando por sus sueños incluso cuando parecían inalcanzables. Fue inspirador. La sinceridad en su voz era innegable. No estaba intentando impresionarla o halagarla, estaba compartiendo algo genuino. No hice nada extraordinario, dijo ella, algo incómoda con el cumplido. Solo intenté mantener viva la esperanza de que las cosas mejorarían algún día. Y eso es exactamente lo extraordinario, insistió él. Esa capacidad de mantener la esperanza cuando todo parece ir en contra. Es raro. Sus miradas se cruzaron, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Había un entendimiento mutuo, una conexión que iba más allá de las palabras. Dos personas que, a pesar de venir de mundos completamente diferentes, compartían algo fundamental, la determinación de no rendirse ante la adversidad. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Bruno. Con una expresión de disculpa, lo sacó de su bolsillo y miró la pantalla. Debo atender esta llamada, dijo, claramente contrariado por la interrupción. Es de nuestra oficina en Europa. Por supuesto, respondió Mariana, repentinamente consciente de la hora tardía. De hecho, debería irme ya. Mañana será otro día intenso. Bruno asintió, aunque parecía reacio a que el momento terminara. Te acompaño a la salida, ofreció, poniéndose de pie. Caminaron juntos a través del lobby, ahora casi vacío a excepción del personal nocturno. Había una comodidad en su silencio, como si no necesitaran llenar el espacio con palabras.
Al llegar a la puerta principal, Bruno se detuvo y se volvió hacia ella. Mañana tengo que viajar a Monterrey por negocios, dijo. Estaré fuera un par de días. Elena te explicará tus tareas mientras no estoy. Mariana asintió, intentando ignorar la leve decepción que sintió al saber que no lo vería en los próximos días. Entendido. Aprovecharé para familiarizarme más con todo. Estoy seguro de que lo harás extraordinariamente bien, dijo él con una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. A mi regreso, me gustaría discutir contigo algunos planes que tengo para la expansión europea. Tu perspectiva sería muy valiosa. La confianza que depositaba en ella, a pesar de llevar solo un día en el puesto, era abrumadora y a la vez estimulante. Estaré preparada, prometió. Por un momento, pareció que Bruno iba a decir algo más, algo personal. Pero finalmente se limitó a extender su mano. Buenas noches, Mariana. Y gracias por un primer día excepcional. Ella tomó su mano, y sintió una calidez que se extendió desde su palma hasta algún lugar en su pecho. Buenas noches, Bruno. Fue la primera vez que lo llamó por su nombre sin que él se lo pidiera explícitamente, y el brillo en los ojos de Bruno sugirió que había notado el detalle. Con un último asentimiento, Mariana salió del hotel a la noche de Ciudad de México. Mientras esperaba un taxi, no pudo evitar sonreír. En apenas 24 horas, su vida había dado un giro completo. De limpiadora a asistente de relaciones internacionales. De ser invisible a ser valorada. El taxi la llevó a su pequeño apartamento. Al entrar, todo le pareció extrañamente ajeno, como si perteneciera a otra vida, a otra Mariana. Se acercó al espejo donde tenía pegadas sus fotografías y acarició la imagen de su madre. Lo estoy consiguiendo, mamá, susurró. Poco a poco, lo estoy consiguiendo. Se preparó para dormir con una sensación de plenitud que no había experimentado en años. Y mientras se sumergía en el sueño, no pudo evitar que la imagen de Bruno Duarte apareciera en su mente. Había algo en él, una vulnerabilidad oculta bajo capas de éxito y poder, que la intrigaba profundamente. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de actividad. Elena la guió a través de los complejos protocolos del hotel, le presentó al personal clave y la ayudó a entender los sistemas internos. Mariana absorbía todo con avidez, determinada a demostrar que la confianza de Bruno no había sido un error. También aprovechó para hacer algo que había deseado durante mucho tiempo, mudarse a un apartamento mejor. Con su nuevo salario, pudo permitirse un lugar pequeño pero luminoso cerca del hotel, ahorrándole horas de transporte diario. Sabía que era un lujo que nunca antes había podido permitirse, el lujo de vivir cerca de donde trabajaba, de tener más tiempo para sí misma, para sus estudios, para sus sueños. La tarde del segundo día, mientras organizaba algunos documentos en su oficina, recibió un mensaje en su teléfono corporativo. Era de Bruno. ¿Cómo van las cosas? Regreso mañana. Hay mucho de qué hablar. Tan simple, tan directo, y sin embargo, ese mensaje hizo que su corazón latiera un poco más rápido. Respondió con profesionalidad, informándole sobre las tareas que había completado y expresando que esperaba su regreso para discutir los proyectos pendientes. Esa noche, al regresar a su nuevo apartamento, Mariana se detuvo un momento a contemplar la ciudad desde su pequeña ventana. Las luces de Ciudad de México se extendían ante ella como un mar de posibilidades. Por primera vez en años, sentía que su vida avanzaba, que sus sueños estaban al alcance. El sueño de tener estabilidad económica, de formar algún día una familia, de ser madre, todo parecía ahora posible. Y en medio de esos sueños, una nueva imagen se estaba formando, la de un hombre de ojos profundos y sonrisa cálida, que veía en ella algo que ni ella misma había reconocido completamente. Mariana sabía que debía ser prudente. Bruno Duarte era su jefe, un hombre de un mundo completamente diferente al suyo. Y sin embargo, había algo entre ellos, una conexión que iba más allá de lo profesional, una chispa que había surgido en el momento más inesperado. Mañana, Bruno regresaría. Y con él, quizás, nuevas oportunidades, nuevos desafíos, y quién sabe qué más.
Con esa expectativa, Mariana se preparó para dormir, sabiendo que el día siguiente marcaría otro capítulo en esta historia que había comenzado con una simple llamada telefónica en holandés frente a un millonario. El aeropuerto de Ciudad de México bullía de actividad incluso a las 7 de la mañana. Bruno Duarte, con su equipaje de mano y un traje impecable a pesar del vuelo temprano desde Monterrey, caminaba con paso decidido hacia la salida. 2 días de negociaciones intensas habían dado sus frutos, un nuevo contrato que expandiría el Hotel Emperador a una de las zonas más exclusivas del norte del país. Sin embargo, no era el éxito profesional lo que ocupaba sus pensamientos mientras se dirigía al coche que lo esperaba. Era una imagen muy diferente, la de una mujer de ojos brillantes e inteligentes que hablaba holandés con fluidez y cuya dignidad silenciosa lo había cautivado desde el primer momento. Mariana Hernández. Un nombre que no dejaba de resonar en su mente. Al hotel, por favor, indicó al conductor que lo esperaba. Mientras el vehículo se deslizaba por el tráfico matutino de la ciudad, Bruno revisaba sus mensajes. Se detuvo en el último intercambio con Mariana, releyendo sus palabras, profesionales, educadas, pero con una calidez subyacente que le hacía preguntarse si ella también sentía esa extraña conexión entre ellos. Nunca había experimentado algo así. En sus 40 años de vida, las relaciones habían sido siempre transaccionales en cierto modo. Él ofrecía estatus, seguridad económica, una vida de lujos, y a cambio recibía belleza, compañía, admiración. Pero nunca había conocido a alguien que lo mirara como Mariana, como a un ser humano, no como a un millonario, como a un hombre con dudas e inseguridades, no como a un empresario de éxito indiscutible. Y eso, paradójicamente, lo hacía sentir más poderoso que todos sus logros empresariales. Cuando el coche se detuvo frente al Hotel Emperador, Bruno respiró hondo. Hoy vería a Mariana de nuevo. Y aunque aún no sabía exactamente qué iba a decirle, sabía que algo importante estaba a punto de suceder. Mariana había llegado temprano a su oficina. Quería repasar todos los informes una vez más antes de la llegada de Bruno. Había trabajado hasta tarde los 2 últimos días, familiarizándose con cada aspecto del proyecto de expansión a Europa. Quería estar preparada, demostrar que la confianza depositada en ella no había sido en vano. Pero si era honesta consigo misma, no era solo el deseo de impresionar profesionalmente lo que había hecho que madrugara tanto. Era la expectativa de volver a verlo. De escuchar su voz, de percibir esa intensidad en su mirada cuando hablaba de algo que le apasionaba, de sentir esa extraña complicidad que había surgido entre ellos casi desde el primer momento. Se reprendió a sí misma por esos pensamientos. Bruno Duarte era su jefe. Un hombre para quien ella, hasta hace 3 días, no era más que una empleada invisible limpiando habitaciones. No debía confundir la amabilidad profesional con algo más. Y sin embargo, esa conexión durante su conversación en el bar, esa vulnerabilidad en sus palabras cuando habló de buscar un propósito más allá del éxito material. Había sido real, ¿verdad? El sonido de voces en el pasillo interrumpió sus pensamientos. Se enderezó en su silla, alisó su falda y respiró hondo. Profesionalidad. Eso era lo que debía mostrar. Lo demás, si debía suceder, sucedería a su tiempo. La puerta se abrió y Elena asomó la cabeza. Mariana, el señor Vega ha regresado y quiere verte en su oficina inmediatamente. Gracias, Elena. Voy para allá. Con los informes bajo el brazo y el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal, Mariana se dirigió a la oficina de Bruno, ubicada en el último piso del hotel. Era un espacio que aún no había visitado, ya que todas sus interacciones anteriores habían sido en la suite presidencial o en las áreas comunes del hotel. Llamó suavemente a la puerta. Adelante, respondió la voz familiar. Al entrar, se quedó momentáneamente sin palabras. La oficina de Bruno era impresionante, una amplia estancia con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de Ciudad de México. A un lado, un escritorio de madera oscura y diseño moderno, al otro, una pequeña sala de estar con sofás de cuero. Pero lo que captó su atención fue el mural que ocupaba toda una pared, una representación artística de un pequeño hotel, que reconoció como la versión original del Hotel Emperador, rodeado de imágenes que parecían contar una historia.
Bruno se levantó de su escritorio y se acercó a ella con una sonrisa cálida. Mariana, bienvenida. Gracias por venir tan rápido. Buenos días, señor Vega. Bruno se corrigió al ver su expresión. Espero que su viaje haya sido productivo. Muy productivo, gracias, respondió él, pero había algo en su mirada que sugería que no era de negocios de lo que quería hablar. Pero ahora me interesa saber cómo te has adaptado a tu nuevo puesto. Elena me ha dicho que has estado trabajando hasta tarde estos días. Mariana asintió, sosteniendo los informes contra su pecho como un escudo. Quería familiarizarme con todos los aspectos del proyecto europeo. He preparado algunos informes sobre el mercado hotelero en Ámsterdam que creo que encontrará interesantes. Bruno la observó por un momento, con una mezcla de admiración y algo más profundo. Estoy seguro de que son excelentes, dijo finalmente. Pero antes de revisar informes, hay algo de lo que me gustaría hablarte. Algo personal. El corazón de Mariana dio un vuelco. ¿Personal? ¿Qué podría querer decirle Bruno Duarte que fuera personal? Por supuesto, respondió, intentando mantener un tono neutral. Bruno le indicó que tomara asiento en uno de los sofás y se sentó frente a ella. Parecía inusualmente nervioso, lo que resultaba desconcertante en un hombre normalmente tan seguro de sí mismo. Mariana, durante mi viaje a Monterrey he tenido tiempo para reflexionar sobre muchas cosas. Sobre mi vida, sobre mis prioridades, comenzó, con una seriedad que la inquietó. Llevo años construyendo este imperio hotelero, dedicando cada hora de mi día a expandirlo, a hacerlo más exitoso, más rentable. Y lo he conseguido. El Hotel Emperador es ahora una marca reconocida internacionalmente. Hizo una pausa, mirando hacia la ciudad a través de los ventanales. Pero cuando me preguntas cuál es mi propósito, más allá de acumular éxitos y propiedades, me he dado cuenta de que no tengo una respuesta clara. O no la tenía, hasta hace unos días. Sus ojos volvieron a encontrarse con los de Mariana, y había una intensidad en ellos que la dejó sin aliento. Desde que te conocí, algo ha cambiado en mí. Ver a alguien que, a pesar de las circunstancias adversas, mantiene su dignidad, su pasión por aprender, su esperanza en un futuro mejor. Me ha hecho replantearme muchas cosas. Mariana sintió que sus mejillas se enrojecían. No estaba preparada para esta conversación, para la vulnerabilidad que Bruno estaba mostrando, para la forma en que la miraba, como si ella fuera la respuesta a una pregunta que llevaba tiempo haciéndose. No he hecho nada extraordinario, murmuró, repitiendo lo que ya había dicho en el bar. Solo he intentado sobrevivir lo mejor posible. Y eso es precisamente lo extraordinario, insistió él, inclinándose hacia adelante. Tu forma de enfrentar la adversidad, tu determinación. Me has hecho ver que hay otras formas de medir el éxito, más allá del dinero o el poder. Hizo otra pausa, como si estuviera buscando las palabras exactas. Lo que quiero decirte, Mariana, es que creo que nuestra coincidencia no ha sido casual. Que hay una razón por la que te escuché hablar holandés ese día, por la que decidí ofrecerte este puesto. El corazón de Mariana latía tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. ¿A dónde quería llegar con todo esto? ¿Y cuál crees que es esa razón? Se atrevió a preguntar, su voz apenas un susurro. Bruno la miró directamente a los ojos, y en ese momento todas las barreras entre ellos, jefe y empleada, millonario y trabajadora, hombre y mujer, parecieron desvanecerse. Creo que estaba buscando algo sin saber qué era. Algo auténtico en un mundo que a menudo me parece artificial. Y lo encontré en ti. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. Mariana no sabía cómo responder. Una parte de ella quería creer que esto era real, que Bruno Duarte veía realmente algo especial en ella. Pero otra parte, la parte práctica y cautelosa, le recordaba quién era ella y quién era él. Bruno, comenzó, sin saber cómo continuar. No sé qué decir. Todo esto ha sucedido tan rápido. Él asintió, como si comprendiera perfectamente su confusión. Lo sé. Y no espero que respondas nada ahora. Solo quería ser honesto contigo. Decirte que, para mí,
eres mucho más que una empleada. Eres una inspiración. Y me gustaría conocerte mejor, fuera del contexto laboral. ¿Estaba Bruno Duarte pidiéndole una cita? La idea era tan surrealista que Mariana casi sintió ganas de reír. Pero la seriedad en su rostro, la sinceridad en sus ojos, la convenció de que hablaba en serio. Me gustaría eso, respondió finalmente, con una sonrisa tímida. La expresión de Bruno se iluminó, como si no hubiera estado seguro de su respuesta. ¿Qué te parece cenar esta noche? Conozco un lugar tranquilo, discreto, donde podríamos hablar sin interrupciones. Me encantaría, asintió ella. Pasaré a recogerte a las 8, si te parece bien. Perfecto. Se miraron por un momento más, ambos conscientes de que algo significativo acababa de suceder. Luego, con un esfuerzo visible, Bruno cambió a un tono más profesional. Ahora, sobre esos informes que has preparado. La siguiente hora la pasaron revisando los documentos que Mariana había elaborado, discutiendo estrategias para la expansión europea y planificando los próximos pasos. Pero había un subtexto en cada intercambio, una conciencia mutua de que algo había cambiado entre ellos, de que esa noche explorarían posibilidades que iban más allá de lo profesional. Cuando Mariana regresó a su oficina, flotaba en una nube de incredulidad y anticipación. ¿Realmente iba a cenar con Bruno Duarte esa noche? ¿Realmente había dicho que era una inspiración para él, que quería conocerla mejor? El resto del día pasó en un borrón de actividad. Mariana se sumergió en su trabajo, intentando mantener la profesionalidad, pero no podía evitar que sus pensamientos volvieran una y otra vez a la conversación en la oficina de Bruno, a la intensidad de su mirada, a la promesa de la cena de esa noche. A las 6, se dirigió a su nuevo apartamento para prepararse. Abrió el armario y se dio cuenta de que nada de lo que tenía parecía adecuado para una cita con uno de los hombres más ricos de México. Tenía algunas prendas elegantes para el trabajo, pero nada que fuera verdaderamente especial. Estaba considerando sus opciones cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró con un mensajero que sostenía una gran caja blanca con un lazo dorado. ¿Señorita Mariana Hernández?, preguntó. Sí, soy yo. Entrega para usted. Confundida, Mariana firmó el recibo y llevó la caja al interior. Al abrirla, encontró un vestido de un azul profundo, sencillo pero elegante, junto con una nota escrita a mano. Pensé que tal vez querrías algo especial para esta noche. Sin presiones, por supuesto. Úsalo solo si te gusta. Con anticipación, Bruno. Mariana sacó el vestido de la caja con cuidado. Era precioso, de una tela suave que caía con gracia. Lo sostuvo contra su cuerpo y se miró en el espejo. No era ostentoso ni llamativo, era exactamente el tipo de vestido que ella misma habría elegido si hubiera tenido los medios. Se sorprendió de que Bruno hubiera acertado tan bien con sus gustos. La mayoría de los hombres en su posición habrían elegido algo más llamativo, más digno de acompañar a un millonario. Pero él había entendido su estilo, su preferencia por la elegancia discreta. A las 8 en punto, el timbre volvió a sonar. Mariana, vestida con el regalo de Bruno y con el pelo recogido en un moño suelto, respiró hondo antes de abrir la puerta. Bruno estaba allí, con un traje gris oscuro y una sonrisa que se ensanchó visiblemente al verla. «Estás preciosa», dijo con sinceridad. «Gracias por el vestido. Es perfecto. Me alegro de que te guste. ¿Lista para irnos?». Ella asintió, cogió su bolso, y juntos se dirigieron al ascensor. Había una atmósfera de expectativa entre ellos, una conciencia mutua de estar cruzando un umbral hacia algo nuevo. El restaurante resultó ser un pequeño establecimiento en la colonia Roma, en una casa antigua restaurada con gusto. Nada ostentoso, nada que gritara exclusivo, pero con un ambiente íntimo y una cocina excelente. No era el tipo de lugar que Mariana habría esperado que frecuentara a alguien como Bruno Duarte. «Es mi restaurante favorito en la ciudad», comentó él mientras los acompañaban a una mesa apartada, en un rincón tranquilo. «Lo descubrí hace años, cuando apenas empezaba mi carrera. El dueño, Antonio, era amigo de mi padre. Me ha visto crecer,
tanto personal como profesionalmente. Como si lo hubiera invocado, un hombre mayor de aspecto afable se acercó a saludarlos. Bruno, qué alegría verte de nuevo. Antonio, te presento a Mariana Hernández. El hombre le dirigió una mirada evaluativa pero amable. Un placer conocerla, señorita. Cualquier amiga de Bruno es bienvenida aquí. Después de recomendarles los platos del día y abrir una botella de vino, Antonio los dejó solos. Mariana observó a Bruno con curiosidad. No es lo que esperaba, admitió. ¿El restaurante? Beso, y, todo esto, hizo un gesto abarcando la situación. Cuando el dueño de un imperio hotelero invita a cenar a alguien, uno imagina lugares más ostentosos. Completó él con una sonrisa. Tengo suficiente de eso en mi vida diaria. Aquí puedo ser simplemente Bruno, no el señor Vega, el empresario exitoso, el millonario. Había algo en la forma en que lo dijo, una especie de cansancio, que tocó una fibra en Mariana. Debe ser agotador, dijo con suavidad. Mantener siempre esa imagen, esa fachada de éxito y seguridad. Bruno la miró con sorpresa, como si no esperara que lo entendiera tan bien. Lo es. La gente ve el dinero, el poder, las propiedades, pero no ven la soledad que viene con ello. Las dudas constantes sobre si les gustas por quién eres o por lo que tienes. Bebió un sorbo de vino, sus ojos fijos en algún punto distante. Cuando construí mi primer hotel, había un propósito claro, demostrar que podía hacerlo, que el hijo de un obrero de Oaxaca podía llegar a lo más alto. Pero con cada nuevo éxito, con cada nueva adquisición, ese propósito se fue diluyendo. Y ahora me encuentro preguntándome, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente objetivo? ¿Qué queda cuando ya has conseguido todo lo que creías querer? Mariana escuchaba con atención, conmovida por su honestidad. Quizás lo que queda es redescubrir qué es lo que realmente te hace feliz, sugirió. No lo que se espera que te haga feliz como empresario exitoso, sino lo que te hace feliz como persona. Bruno la miró como si hubiera dicho algo profundamente revelador. Exactamente. Y es en eso en lo que he estado pensando estos días, especialmente después de conocerte. Verte enfrentar la vida con esa dignidad, esa determinación de seguir aprendiendo a pesar de las circunstancias. Me hizo preguntarme si he estado midiendo el éxito con la vara equivocada todo este tiempo. Hizo una pausa, como si estuviera considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Mencionaste que tu sueño es formar una familia, tener hijos. Es un propósito hermoso, profundamente humano. Y me hizo darme cuenta de lo vacíos que son mis propios logros en comparación. Mariana se sintió repentinamente vulnerable. Hablar de su deseo de ser madre era algo muy personal, algo que rara vez compartía. No creo que tus logros sean vacíos, respondió. Has construido algo impresionante, has creado oportunidades para mucha gente, incluida yo. Pero entiendo lo que quieres decir. A veces nos centramos tanto en un aspecto de la vida que descuidamos otros igual de importantes. Bruno asintió, su mirada fija en ella con una intensidad que resultaba casi tangible. Nunca he conocido a nadie como tú, Mariana. Alguien que me vea realmente, más allá de la riqueza y el poder. Que me escuche, que me entienda. Creo que todos queremos ser vistos por lo que realmente somos, respondió ella con sencillez. No por lo que tenemos o lo que aparentamos ser. La cena continuó en un tono íntimo y reflexivo. Hablaron de sus infancias, de sus sueños, de sus miedos. Bruno le contó cómo había comenzado desde abajo en la industria hotelera, trabajando primero como botones, luego como recepcionista, ahorrando cada peso hasta que pudo invertir en su primer hotel. Una propiedad pequeña y deteriorada que transformó con trabajo duro y visión. Mariana, a su vez, compartió más sobre su madre, sobre cómo la había inspirado a estudiar, a perseguir sus sueños a pesar de las limitaciones económicas. Le habló de sus estudios, de su pasión por los idiomas y las culturas, de cómo, incluso en los momentos más difíciles, nunca había perdido la esperanza de que algún día podría utilizar su formación para construir una vida mejor. Cuando llegaron los postres, ambos se sentían como si se conocieran desde hacía años en lugar de días.
Había una comodidad entre ellos, una sintonía que trascendía las diferencias de origen o estatus. «Sabes», dijo Bruno, mientras compartían un postre de chocolate, «cuando te vi atender esa llamada en holandés, algo cambió en mí. Fue como si una luz se encendiera en un rincón oscuro, mostrándome posibilidades que no había considerado». «¿Qué tipo de posibilidades?», preguntó ella, intrigada. «La posibilidad de una conexión real, profunda, basada en algo más que intereses compartidos o atracción física. La posibilidad de encontrar a alguien que me inspire a ser mejor, que me desafíe a reconsiderar mis prioridades». Sus ojos se encontraron sobre la mesa, y en ese momento, ambos supieron que esto era el comienzo de algo significativo. No era solo atracción, aunque ciertamente la había, era un reconocimiento mutuo, como si cada uno hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Después de la cena, caminaron por las calles del barrio, disfrutando de la noche templada y de la intimidad que les proporcionaba la oscuridad. En un pequeño parque, se detuvieron junto a una fuente iluminada. «Mariana», dijo Bruno, volviéndose hacia ella, «sé que todo esto ha sucedido muy rápido. Que hace apenas unos días eras parte del personal de limpieza y yo era solo el dueño distante del hotel. Pero hay algo entre nosotros, algo que no puedo ni quiero ignorar». Ella sintió, sintiendo que su corazón se aceleraba. «También lo siento», admitió en voz baja. «Pero tengo miedo, Bruno. Nuestros mundos son tan diferentes». «Quizás eso es exactamente lo que necesitamos cada uno», respondió él, tomando suavemente sus manos. «Tú me aportas autenticidad, propósito, una perspectiva que nunca había considerado. Y yo puedo ofrecerte estabilidad, oportunidades, la posibilidad de construir esa familia que tanto anhelas». Mariana sintió un nudo en la garganta. Era como si Bruno hubiera visto dentro de su alma, identificando exactamente lo que deseaba, lo que necesitaba. «¿Cómo puedes estar tan seguro?», preguntó, con una mezcla de esperanza y cautela. «Apenas nos conocemos». «A veces, no necesitas años para reconocer algo verdadero», dijo él, acercándose un poco más. «A veces, lo sabes en un instante. Como cuando escuché tu voz hablando en holandés y supe, sin saber por qué, que eras alguien especial». Estaban tan cerca ahora que Mariana podía sentir su respiración. Había una intensidad en los ojos de Bruno, un anhelo que reflejaba el suyo propio. «Me gustaría besarte», susurró él. «Si me lo permites». Como respuesta, Mariana se inclinó hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo al principio, luego más profundo a medida que la confianza crecía entre ellos. Era un beso que prometía más, que hablaba de posibilidades, de futuros compartidos, de sueños que podrían hacerse realidad. Cuando finalmente se separaron, ambos sonreían, con una mezcla de asombro y felicidad. «No sé dónde nos llevará esto», dijo Mariana con honestidad. «Pero quiero descubrirlo contigo». «Yo también», respondió Bruno, acariciando su mejilla con ternura. «Paso a paso, día a día. Sin prisa, pero con la certeza de que esto es importante, de que es real». Regresaron al coche cogidos de la mano, ambos conscientes de que sus vidas habían cambiado irrevocablemente. No sabían exactamente qué les deparaba el futuro, pero sabían que lo enfrentarían juntos. 6 meses después. El Hotel Emperador de Ámsterdam resplandecía bajo el sol primaveral. La inauguración había sido un éxito rotundo, con la prensa local elogiando tanto la arquitectura moderna del edificio como el respeto por el entorno histórico de la ciudad. En una suite del último piso, Mariana observaba la ciudad desde el balcón. Los canales serpenteaban entre edificios antiguos, los tulipanes florecían en los parques, y el cielo holandés, normalmente gris, lucía un azul intenso, como si celebrara con ellos este día especial. Sintió unos brazos fuertes rodeándola por detrás, y se recostó contra el pecho de Bruno. «¿En qué piensas?», preguntó él, besando suavemente su cuello. «En lo mucho que ha cambiado mi vida en estos meses», respondió ella, girándose para mirarlo. «A veces todavía me parece un sueño». Bruno sonrió, esa sonrisa que aún hacía que su corazón se acelerara. «Si es un sueño,
no quiero despertar nunca. Se besaron bajo el sol de Ámsterdam, con la ciudad a sus pies y el futuro abierto ante ellos. Mariana llevaba en su dedo un anillo de compromiso, un diamante sencillo pero hermoso que Bruno le había ofrecido 2 meses antes, durante un viaje a Oaxaca donde le había presentado a su familia. La boda estaba prevista para el otoño, una ceremonia íntima en el jardín del Hotel Emperador original, donde todo había comenzado. Y después, comenzarían a construir esa familia que ambos deseaban, a llenar sus vidas con el amor y la risa de los hijos que vendrían. Pero había algo más, algo que Mariana aún no le había dicho a Bruno. Algo que había descubierto esa misma mañana, en el baño de la suite, y que aún la tenía en un estado de incredulidad y felicidad absoluta. Bruno, dijo, separándose ligeramente para mirarlo a los ojos. Hay algo que tengo que decirte. Él la miró con una mezcla de curiosidad y cariño. ¿Qué sucede, amor? Mariana tomó sus manos y las colocó suavemente sobre su vientre, a un plano pero que pronto comenzaría a redondearse. Vamos a ser padres, dijo con voz emocionada. Y según la prueba, son gemelos. La expresión de Bruno pasó de la sorpresa al asombro y finalmente a una alegría tan pura, tan completa, que Mariana supo que este era el momento más feliz de sus vidas. ¿Gemelos? Repitió, como si no pudiera creerlo. ¿2 bebés? Mariana asintió, con lágrimas de felicidad en los ojos. 2 pequeños milagros. Para completar nuestra familia. Bruno la abrazó con fuerza, y luego se arrodilló frente a ella, besando su vientre con reverencia. Gracias, susurró, con la voz rota por la emoción. Por darme un propósito, una familia, un futuro. Por enseñarme lo que realmente importa en la vida. Mariana lo ayudó a levantarse y lo besó con todo el amor que sentía. Y gracias a ti por ver algo en mí aquel día, cuando atendí esa llamada en holandés. Por darme la oportunidad de ser quien realmente soy, de usar mis habilidades, de construir una vida llena de posibilidades. Se abrazaron en silencio, contemplando juntos la ciudad que ahora también formaba parte de su historia. La limpiadora que hablaba holandés y el millonario que buscaba un propósito. 2 personas que nunca deberían haberse encontrado pero que, por un giro del destino, habían cruzado sus caminos en el momento perfecto. Una llamada telefónica. Un idioma inesperado. Una decisión impulsiva. Y ahora, una vida juntos, una familia en camino, un futuro brillante como el sol que iluminaba Ámsterdam esa mañana perfecta. El destino, a veces, tiene formas sorprendentes de tejer sus hilos. Y en este caso, había tejido el más hermoso de los tapices, una historia de amor que comenzó con una limpiadora que atendió una llamada en holandés frente a un millonario, y que continuaría, día tras día, año tras año. En cada mirada compartida, en cada palabra de amor susurrada, y pronto, en la risa de sus hijos. Una historia que apenas comenzaba.